Pues le agradezco a Carlos Bravo, regidor, columnista, analista político, colaborador de este espacio que nos acompaña. Hoy escribes sobre los revolucionarios conservadores, querido Carlos. Así es, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate qué señal de la importancia que tuvo la protesta del fin de semana pasado, que todavía hoy es jueves y seguimos hablando de eso, digamos, con el añadido de que se convocaron algunas para hoy. Pero sí, creo que es un tema importante, creo que es un tema distinto en la agenda que le mete de alguna manera cierta turbulencia a pues ese más o menos control de la narrativa que suele tener la presidenta Sheinbaum en el tema de la seguridad, Sí. ¿no? Y creo que ese calambre o esa turbulencia la introduce porque apunta a varias cosas. La primera de ellas es el hecho de que, bueno, pues Morena fue un movimiento que al menos en parte se forjó en la protesta social. Y hoy en día que está en el poder, pues es un partido que se dedica constantemente a descalificar a quienes protestan en su contra. Y creo que esto es algo que le pega de alguna manera como en la línea de flotación a Morena en ese sentido, en términos de su propia identidad. Claudia Sheinbaum ha dicho varias veces que ella es una hija del 68, Ujú. lo recordarás, pero la verdad es que el discurso que dio de poco después de la marcha, pues es 68, pero del lado de Díaz Ordaz, no de los estudiantes. Fue un discurso, digamos, que no le dio nada de bola a la protesta, siendo que la verdad es que quizás a la presidenta le hubiera convenido utilizar de alguna manera ese clamor social, reconocer esas demandas para poder seguir dando ese viraje en materia de seguridad que ha querido dar desde que tomó posesión. Digamos, ese primer impulso en parte creo que lo pudo lograr por las presiones de Trump, pero ahora hay un clamor social que no se trata nada más de protestar contra la violencia, sino de protestas muy concretas en contra de la colusión, del contubernio entre autoridades y crimen organizado. Y frente a ese reclamo que, digamos, creo que cristaliza muy claramente, pues por lo que pasó con el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, la presidenta de plano baja la cortina, renuncia a construir con la protesta y renuncia sobre todo a la posibilidad de aprovechar la fuerza de la protesta políticamente para ir en contra de Sí, las autoridades coludidas con los criminales, Enrique. sí. Déjame hacer una breve pausa, Carlos. Me gustaría entrarle al tema este eh, de la legitimidad de las revoluciones en el poder, un poco a partir Ok. del título de tu columna, ¿no? O sea, ¿en qué momento eh, pasas de una a la otra? Hacemos una breve pausa y ya volvemos en tiempo real. Ya estamos de regreso en tiempo real, en conversación con Carlos Bravo, regidor, y hablábamos de esta columna que publicas el día de hoy. Y yo te pregunto, Carlos, eh, dices, Morena encarna el fenómeno del revolucionario que se vuelve conservador ya desde el poder, pero ¿no podría argumentarse que toda fuerza política al gobernar necesita algún grado de, ¿cómo le llamamos? Conservadurismo. Conservadurismo institucional. O sea, ¿dónde trazas la línea? Sí, mira, de acuerdo. Hay una vieja fórmula que acuñó Hannah Arendt, que cito en la columna, que resume muy bien, me parece, como el problema de las revoluciones victoriosas. Decía Hannah Arendt que el revolucionario más radical se vuelve conservador al día siguiente de la revolución, ¿no? Y bueno, en este caso no estamos hablando de una revolución, pero sí de un movimiento que se pretende, digamos, y que ha hecho de la transformación su identidad. Yo creo que en efecto es normal digamos, que quienes aspiran al poder, una vez que llegan al poder, se transformen. Pero en este caso particular me parece digno de, digamos, de subrayarlo, porque aunque se vuelvan conservadores, ¿conservadores de qué? Porque, digamos, la promesa de la transformación es una promesa de cambio. Entonces, cuando llegan al poder y se vuelven conservadores, uno se pregunta si ese ímpetu conservador es conservador respecto al statu quo o respecto a qué. Mm. Y en este caso particular,
por tratarse de una protesta social, del método para hacer política del que tanto echó mano el obradorismo cuando estaba en la oposición y que ahora se dedique a deslegitimar cualquier protesta en su contra, te habla que son conservadores no nada más de su poder, con respecto a su poder, sino también con respecto a una forma de relación entre el Estado y la sociedad, que uno, digamos que yo creo que hubiera sido perfectamente razonable esperar que cambiara. Desde Sí. luego, el gobierno de Claudia Sheinbaum no va a salir a aplaudir a quienes protestan en su contra, eso es normal, pero que salga a descalificar, que ninguna de sus consideraciones haya, por ejemplo, decir, bueno, pues sí, la causa es legítima, el motivo es justo, al final son ciudadanos ejerciendo sus derechos, su derecho a la protesta, a la asociación, a la libertad de expresión. Al final el papel del gobierno es proteger nuestros derechos, Sí, no todos. deslegitimarnos cuando decidimos ejercerlos Sí. de una manera que le resulta incómoda o crítica al gobierno. Oye, en la columna describes una coalición en el poder que no reconoce que el verdadero problema está al interior. ¿Qué, Sí. qué incentivos tendría para hacer esto? Y lo digo pensando en ocupar un espacio en el centro que desarma otros proyectos políticos hacia lo que viene, ¿no? En el calendario. Sí. O sea, pero no es precisamente ese uno de los dilemas centrales de los proyectos hegemónicos. O sea, la imposibilidad de admitir fallas estructurales sin fracturarse. Yo creo que es un muy buen punto el que dices. O sea, es poco realista esperar que se haga un harakiri o que haga una autocrítica muy explícita. Pero si algo hemos visto o si algo nos dejan, pues los meses que llevamos del gobierno de Claudia Sheinbaum, es que ella tiene aparentemente una intención o un propósito de introducir ciertos cambios respecto a lo que fueron algunas de las políticas de López Obrador, muy señaladamente la política de seguridad. Y de pronto topa con un límite factual muy difícil, que es la gobernanza criminal, particularmente en lugares que gobierna Morena, como Tamaulipas, como Sonora, como Tabasco o ahora como Michoacán, ¿no? Vemos un plan Michoacán que reacciona un poco a la crisis, que bueno, es una lista de lavandería de cosas que quieren hacer, desde luego. Lo importante del plan Michoacán no es lo que se presentó, es lo que se va a ir haciendo sobre la marcha, pero en que en ningún momento se menciona pues el problema de eso, de la gobernanza criminal, del contubernio de las autoridades locales con las organizaciones criminales. Yo creo que Claudia Sheinbaum necesita apoyos de algún lugar para poder proceder en contra de sus correligionarios que están coludidos con el crimen. Y esta protesta, Enrique, representaba esa posibilidad, recoger el clamor social y decir, sí, vamos a hacer las investigaciones, vamos a hacer los controles de confianza, tienen todo el poder para remover a cualquier autoridad local, digamos, sin lugar a dudas, pero que la presidenta se niegue a la posibilidad de escuchar ese clamor tan legítimo, me parece que al final la va a debilitar a ella, porque la deja a merced de esa parte de su coalición que no solo le representa un límite, sino un desafío al propio poder de su gobierno, Enrique. Bueno, pues ahí está Carlos Bravo, regidor, como siempre, un gusto enorme poder platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Otro abrazo para ti, Enrique. Buena semana. Muy buenas tardes.